Seguimos con mucho más Viva la Vida, por supuesto. Hasta las 12 acompañándolos. Pero ahora vamos a hablar de un tema importante. Un tema importante. Día importante, si los hay. Día Mundial de la Educación Ambiental. Y para eso vino a visitarnos Hilo Lima. Ella es periodista ambiental. Hola, Hilo. ¿Cómo están? Para charlar con vos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, lo importante que es un día como hoy, ¿no? Sí. Qué mejor que educar, ¿no? Esa palabra. Y hablando del medio ambiente que... creo que en junio es el Día del Medio Ambiente. Sí, pero bueno. sí, tenemos el 5 de junio y hoy empezando el año, ya con las efemérides ambientales. Sí. Hemos estado el año pasado charlando en diferentes ocasiones y hoy sí, Día Mundial de la Educación Ambiental, desde el 72 que se celebra esta fecha, esta efeméride, que se dio en un marco de la cumbre de la ONU, pero bueno, lo festejamos todos los años y lo celebramos, y lo digo en positivo pensando en que estamos en medio de una crisis climática, pero que siempre mantenemos el optimismo para poder hacer y aportar nuestro granito de arena siempre desde casa, desde las familias. Así que lo estamos celebrando una vez más. Sí, porque esa crisis claramente hay algo de responsabilidad y por no decir culpa de quienes podríamos reparar aquello que ya hicimos Tal mal. cual, sí. Digo que somos los seres humanos. Uno quizás si lo ve más a mayor escala, no a gran escala, lo que nos pasa es decimos... ¿Qué puedo hacer yo para cambiar o qué diferencia va a hacer si justamente yo cambio quizás la bolsa plástica por la bolsa de tela? Entonces me parece que está buenísimo pensar en que sí podemos hacer la diferencia y que eso mínimo, si todos hacemos algo, como decía Jane Goodall, que era una gran activista por el ambiente, bueno, generamos grandes cambios al mismo tiempo. Sí, porque del mismo modo que lo arruinamos haciendo pequeñas cosas, cada uno de nosotros que las hicimos mal, Sí, tal cual. Tal vez haciéndolas bien, algo mejoremos. Sí. De hecho, estábamos hablando al principio del programa también que el tema de tomar conciencia, estamos tomando conciencia a través de esto, ¿no? Comenzando en casa. Y hoy un poco más también en las escuelas se ve esto, ¿no? Tal cual. En la Argentina tenemos una ley de educación ambiental. Por supuesto. Educación ambiental integral, que es obligatoria y que es a nivel federal. Que está buenísimo hablar, ¿no?, de este factor de justamente de la educación, porque siempre en todas las efemérides decimos que una pata muy importante para cambiar el mundo y para hacer un planeta mejor es la parte de la educación. Bueno, este es el día justamente para enfocarnos en eso y pensar en también que está buenísimo que tengamos esta ley que es obligatoria y que es a nivel federal, como decía, porque no son los mismos los problemas que tiene, por ejemplo, una familia o las juventudes, las niñeces, en lo que es la parte, por ejemplo, linderas al CEAMSE, que lo que tienen las poblaciones que están cerca de la emergencia hídrica en el norte, por las cosas de litio, o lo que vemos ahora en la Patagonia, que está pasando con los incendios, qué pasa allí con las poblaciones que viven en esas zonas. Entonces, está bueno porque cada zona y cada parte del país lo trata según el foco que tiene con su territorio, ¿no? Claro, el anclado al territorio. El contexto ambiental, digo, en cuanto al clima y en cuanto a la región. Y en nuestro caso, que vivimos en la ciudad, ahora estamos en una cuasi ola de calor, ¿no? Hacen casi 30 grados a las 8 y pico de la mañana. Entonces pensamos en, bueno, ¿cómo lo abordamos nosotros? Pensando en esto de, bueno, ¿cuántos grados puede, por ejemplo, reducir plantar árboles en el medio de una ciudad? Hablábamos entre 8 y 10 grados puede reducirse la temperatura si plantamos árboles en medio de la ciudad por el calor del asfalto, ¿no? Que eso lo absorbe. Entonces está buenísimo pensarlo de esta forma y pensar en, bueno, qué herramientas tenemos también como ciudadanos nosotros y qué también hace el lado de la docencia, que es muchísimo desde las escuelas en un día como hoy. Sí, excelente. Todavía falta, ¿no? Un poco más a la ley, implementar más cosas. Faltan más recursos, sobre todo, porque muchas veces lo que pasa con esta ley es que se ve en las aulas y está buenísimo. Lo que tiene es que no es una materia en sí, sino que son contenidos que se dan dentro del marco pedagógico en las escuelas. El tema es que muchas veces los docentes quisieran hacer, y los grupos de niños también, diferentes proyectos. Por ejemplo, crear una huerta desde la escuela, llevar a cabo algún proyecto distinto, y a veces faltan los recursos, ¿no?, a nivel Estado para decir, ok, listo, con esto que vimos, que es la parte teórica, cómo pasamos a la práctica, porque la realidad es que las infancias están muy enfocadas y les encanta a ellos toda la parte del ambiente y son muy conscientes, son mucho más conscientes a veces que los adultos en sí, porque ellos enseguida ven, mamá, papá, apagar la luz, ¿no? Como que están cerrar muy... la canilla. Sí, siempre están muy al tanto de eso, entonces hay que aprovechar que vienen con esa energía. Hoy decía Ceci que tiene hijos adolescentes, digo, y algunos, bueno, ya un poco mayores. Crecieron un poco, pero pasaron la adolescencia. Sí. Pero digo, a veces los niños nos educan a nosotros los grandes que no tuvimos esta oportunidad de en las aulas tener este referente, ¿no? Para que
uno esté más informado de todo lo que está pasando en el medio ambiente, que por culpa del hombre hoy pasan todas estas cosas, ¿no? Sí, también vienen oleadas, ¿no?, de juventudes con otras miradas. Hablábamos también un poco con esto de la educación ambiental y hoy lo vemos en las redes sociales. Hay cada vez más influencers ambientales, influencers que salen a hacer contenido sobre ambiente, algo que quizás antes era impensado. Viene de la mano también con movimientos como por ejemplo el veganismo, el vegetarianismo, que quizás hace muchos años, yo lo recuerdo también cuando era chica, prácticamente no existía. Es cierto. Tenía un solo compañero en la escuela que era vegetariano y era una cosa, pero anormal total, porque no se veía. Claro. No se veía. Entonces ahora no, ahora pasa todo lo contrario. Sí. Yo también trabajo en escuelas primarias, entonces me pasa que me encuentro con chicos que están muy al tanto de todo y eso está buenísimo para aprovechar. Bueno. De hecho, en la escuela de mis hijos, tanto uno como otro, hicieron una campaña que juntaron botellas de plástico. Sí, bueno, tapitas también, ¿no? Y, sí, como para eso, tomar conciencia del uso excesivo del plástico y de lo que representa tirarlas fuera del contexto indicado. Y como decía Hilo, ¿no? En Instagram, en todo lo que es las redes sociales, no me salían. En redes sociales ves todo eso, cómo puede quedar, no sé, lo que pasa dentro del mar, ¿no? Estas imágenes que son realmente fuertes, ¿no? Sí, es conmovedor ver cómo se está alterando todo. Sí, la contaminación. Lo hemos nombrado en alguna otra vez también que pasé por acá, que por ejemplo por minuto aproximadamente a los océanos se vierte el equivalente a un camión completo de basura. Entonces por minuto hablamos, en todo el mundo. Es tremendo. Es muchísimo y además son residuos que tardan quizás más de un siglo en desintegrarse. Lo hemos visto también en la última expedición del CONICET que se hizo al fondo del mar, que a quizás, no sé, 400 metros sobre el mar encontraban una bota, un zapato, una bolsa plástica. Entonces ahí vemos que decimos, esto quizás lleva años y años. El otro día encontraron un VHS, encontraron. Sí, también. Sí. Así que me parece que lo importante también para este día es pensar un poco en los cambios de hábitos y pensar en quizás, bueno, a ver, ¿con qué voy este año, no? Aprovechamos que estamos en enero, que estamos comenzando este 2026 y decimos, ok, este año me voy a proponer algo pequeño, ¿no? Yo traje algunas ideas acá en la mesa, justamente, que son pequeñas cositas que creo que podemos hacer y que está buenísimo. Una de ellas es esta botella con la que voy siempre para todos lados, que lo que tiene es un montón de plásticos de un único uso, se llama, que suelen ser envoltorios que usamos una única vez. Por ejemplo, el paquete de fideos, el paquete de arroz, un paquete de caramelos, una bolsita de nylon que vino envuelto a algún producto que te compraste. Esos son plásticos que se llaman de un único uso porque son envoltorios que después uno los tira y ya. No es como una bolsa que quizás se vuelve a reutilizar. Mira. Bueno, estos plásticos que son de un único uso, lo que se pueden hacer es justamente generar una ecobotella, o también llamadas botellas de amor, que hay fundaciones que se dedican a esto, que después uno si lo lleva a un punto de reciclaje o se contacta con alguna fundación en particular, se transforma en lo que son ecoladrillos y después se hacen, por ejemplo, juegos de plaza, bancos de plaza. Entonces, eso está buenísimo y si no, simplemente se pueden reciclar llevándolos a un punto verde, a un ecopunto que haya en la ciudad o también en el conurbano bonaerense tenemos algunos. O sea que, suponte, vos juntaste, que a veces uno lo junta en la cartera o en el auto o en los bolsillos, comiste un alfajor y juntaste ese papelito. En vez de tirarlo, los vas juntando todos. Lo enjuagás un poquito para que no genere olor, justamente, porque después todo eso es basura. Claro, los enjuagás y lo secás por ahí o lo dejás secar y lo vas acumulando en esas botellas de plástico. Y esto también, un tip es cuando vemos que quizás no hay más espacio con alguna, por ejemplo, yo uso la cuchara de madera, que ahora se hace un poco de presión y siempre entra un poquito más de plástico porque eso se comprime y después van a ver que esto está súper compreso. O sea, si yo aprieto no tiene más espacio. De hecho, buscás en las redes así o en Google y ves cómo construyen con esas botellas. Sí, eso está buenísimo porque también se le da, además de que no contaminamos, se le da otro uso que además está buenísimo porque es, bueno, quizás generar un nuevo banco para la plaza, así que está buenísimo eso. Otro hábito más que viene de la mano, que es la otra botella que está acá al lado, es cambiar la botella plástica por una botella que sea reutilizable. Yo en este caso esa es térmica, pero la llevo a todos lados. Voy con esta botella a
todos lados y tengo una sola botella en lugar de usar diferentes e ir descartándolas. Y además evito el plástico que después genera algún tipo de olor, le cambia el gusto al agua. Eso es algo que sucede con el calor también, a veces larga algunas toxinas. Entonces vamos por una botella, también me parece un hábito para incorporar, tener una botellita propia y andar con esa es que para cuando bajamos el consumo, tanto de botellas de agua como de bolsas, que lo hablábamos con Mati hace un rato, el tema de la verdulería. Sí. Para cada fruta o cada verdura hay una bolsa y después otra más. Claro. O sea, si cada uno de nosotros tratamos de bajar esa cantidad, algo se va a generar. Exacto. Ahí justamente también hay una ecobolsa, ¿no? Estas que son de lienzo, de alguna tela. Me parece que está buenísimo. La otra bolsa es la plástica, es la bolsa verde, que en este caso es biodegradable, pero aún así, aunque sea biodegradable, quizás tarda al menos 100 años. Entonces es larguísimo el tiempo que tiene para que se descomponga esta bolsa. Entonces vamos con la de tela y ahí metemos todo, ¿no? Salimos con la tote bag. Bueno, esto no hace mucho también que desaparecieron las bolsitas estas de supermercado. No hace tantos años. No. Al principio te las cobraban para que vos lleves la tuya y ahora quizás ya directamente no te dan. Y al principio fue tremendo, ¿no? Porque para todos, porque decimos, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Y bueno, nos tuvimos que acostumbrar a esto, ¿no? A las bolsas estas de tela. Nos encontramos con eso, sí. De hecho, en Patagonia, por ejemplo, en los supermercados directamente no te dan bolsa. Así que es, bueno, o te llevas todo encima en la mano si no tenés bolsa, o agarras una caja y metes todo en la caja. Así que está bueno. En algunos países todavía existe esto, lamentablemente. Brasil estuve hace poquito y siguen con las es mucha bolsa. Todo es descartable. Sí, eso. A mí me pasó que me chocó muchísimo porque todo es descartable en Brasil. Entonces, de golpe tenés el plato, el cubierto en la playa, la bombilla, un montón de cosas descartables. Estaría bueno para revisarlo. Sí. Así que esos son algunos de los hábitos pequeños. También traje, por ejemplo, cambiar de un shampoo que tiene un montón de quizás tóxicos o químicos por un shampoo que sea sólido, que es el shampoo en barra, que parece un jaboncito, pero que está bueno también incorporarlo por ese lado y además dura muchísimo más tiempo, no tiene ningún tipo de agregado, entonces también nos hace bien a lo que es la salud corporal. Y por último, algo que me parece que está buenísimo, que es cambiar el cepillo por un cepillo más de bambú, que sea biodegradable. Después con este lo que se hace es que las cerdas las podés sacar, van al reciclado o pueden ir adentro de la botella y el resto se descompone. Lo podés plantar y después se descompone y queda ya en la tierra ahí como compost también. Sí, se empezó a vender muchísimo más en muchos comercios todo eso, y está bueno por el consumo. Sí, hoy lo ves hasta en las farmacias. Sí, por eso. Sí. Es promover el cuidado del ambiente. O sea, primero la educación y a partir de eso cambiar el hábito. Tal cual. Lo necesitamos hablar, necesitamos que se hable en las escuelas, pero también necesitamos que se hable en tu grupo de amigos, en casa, con los nenes, con los adolescentes, que se hable con tus amigas, tus amigos en una juntada, decir, che, ¿viste lo que está pasando en la Patagonia? Qué tremendo. Bueno, pero ¿por qué pasa? Bueno, por el accionar humano. Entonces ahí estamos también educando en cierta forma. No hace falta educar solamente desde el aula y desde una pedagogía de docente-alumno, sino también entre nosotros, entre pares, charlarlo. Eso hace muchísima diferencia siempre. Sí, y tener dos cestos en casa, ¿no? Dos cestos de basura. Uno verde o bolsita verde que se le llama, o uno para distinguirlo, ¿no? Y el otro también para tirar lo demás. Sí, tener el reciclable por un lado. Y bueno, y quien puede dar un pasito más y hacer, por ejemplo, lo que es el compost, si tenés alguna maceta, hablamos eso. Un cajón, eso está buenísimo. La cáscara de huevo, la cáscara de fruta, de papa. La yerba del mate, nosotros. La yerba también. Todo el día con el mate, todo eso es quizás un pasito más y lleva un poquito más de atención, pero quien dice, como decíamos, esto de, bueno, quizás decir, ok, voy por este hábito, este 2026 y lo sostengo, ¿no? Y eso también está educar muchísimo. Y son como pequeños aportes que podemos hacer cada uno y siempre van a estar bien. Por supuesto. Así que Hilo, nos vino bárbaro todos estos consejos. Empezar desde casa, ¿no? Es buenísimo este mensaje que estamos dando en un día como hoy, ¿no? En el Día de la Educación Ambiental, que hay que tenerlo presente. Siempre, sí. Y empezando por casa, por la educación de nosotros mismos. Sin duda. Gracias, bueno, Hilo. Muchas gracias, chicos. Ahí está, Ahí nos visitaba Hilo Lima en el Día Mundial de la Educación Ambiental para tener estos pequeños tips, ¿no? Que vienen bárbaros. Sí, por supuesto, hacerle mucho caso y ahora sí, seguimos con el Vita para comer muy rico.